Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Liliana Rubio. El día de hoy quiero compartir contigo la sección 3 del capítulo 19 del libro de texto de Un Curso de Milagros, que dice: La irrealidad del pecado. La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el error. El pecado volverá a repetirse por razón de esta atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado. Pues la culpabilidad todavía la llama y la mente la oye y la desea ardientemente y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que, sin embargo, será siempre deseable. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, siempre la desearás. Y solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. El ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es al amor y no al miedo. Pues el ego lleva el pecado ante el miedo, exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad. Y lo que es verdad no puede sino ser eterno, y se seguirá repitiendo sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. Un error, en cambio, no es algo atractivo. Lo que ves claramente como una equivocación, deseas que se corrija. A veces un pecado se comete una y otra vez, con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas de pronto cambia su condición, de modo que de ser un pecado pasa a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Pues en ese caso no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error pero impidiendo su corrección. Eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues el pecado y no el error es el que exige castigo. El Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Reconoce los errores y su deseo es corregirlos todos tal como Dios le encargó que hiciese. Pero no conoce el pecado, ni tampoco puede ver errores que no puedan ser corregidos, pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Lo único que el error pide es corrección, y eso es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. ¿Qué es, entonces, el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta, una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que, por lo tanto, se queda sin contestar? En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En esto comparte su visión, mas no comparte su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. En el error sí puedes creer, pues este puede ser corregido por la mente, pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta la percepción. Si la mente no obedece, se la juzga como desquiciada. De ese modo, la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. Cuando te sientas tentado de pensar que el pecado es real, recuerda esto: si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. Si la creación es extensión, el Creador tiene que haberse extendido a sí mismo, y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. Si el pecado es real,
Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal, ser en parte cuerdo y en parte demente, pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. ¿No sería más fácil creer que has estado equivocado que creer eso? Mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva la culpabilidad y considerando el pecado como algo de inestimable valor. Pues la creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en la que la prueba de la separación parece abundar por todas partes. Así Dios y su creación parecen estar separados y haber sido derrocados, pues el pecado demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él, ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecer su creación a su conquistador. ¿Es esto humildad o demencia? Si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación, pues en ese caso habría un poder que trascendería al de Dios, un poder capaz de fabricar otra voluntad que puede atacar y derrotar su voluntad, así como conferirle a su Hijo otra voluntad distinta de la suya y más fuerte. Y cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente, opuesta a la suya y en eterna oposición a Él y a las demás. Tu relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que eso es imposible. El cielo le ha sonreído y en su sonrisa de amor la creencia en el pecado ha sido erradicada. Todavía lo ves porque no te das cuenta de que sus cimientos han desaparecido. Su fuente ya ha sido eliminada y solo puedes abrigarlo por un breve periodo de tiempo antes de que desaparezca del todo. Lo único que queda es el hábito de buscarlo. Y sin embargo, lo contemplas con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada. No seguirás viendo el pecado por mucho más tiempo, pues en la nueva percepción, la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que ésta los sane y no para que los oculte. Serás curado del pecado y de todas sus atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano. Y lo ayudarás a superar sus errores, a liberarlo jubilosamente de la creencia en el pecado. En el instante santo verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano. Y derramarás luz sobre él, en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido, pues el pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve con beneplácito. Tu percepción sanó en el instante santo que el cielo te dio. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden el paso al cielo te desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti, que eras ciego, se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida para que tú la veas. Mira a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que tú veas en tu hermano, y no permitas que el pecado vuelva a cegar tus ojos. Pues el pecado te mantendría separado de Él, pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como te ves a ti mismo. Vuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar. En ella se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada, y gracias a vuestra relación todos se encuentran más cerca de ese descanso. Pues bien, qué bonito que nos recuerde que justamente no podemos ser pecadores, tan solo nos estamos equivocando. Pero que si tú insistes en creer en el pecado, obviamente será como creer que Dios no se extendió a sí mismo en su creación. No existiría ni Dios ni tú, y eso no es real. Realmente tú existes, eres parte del Creador, de esta energía divina que se extendió y que es exactamente igual a ti.
esta energía que te pertenece, que te corresponde y que se manifiesta en abundancia, en salud, en amor, en gozo, en júbilo, en ti y en lo que está a tu alrededor. Así es que hay que seguir renunciando a ese ataque, a ese conflicto y permitirnos conectar con el amor, permitirnos conectar con lo que verdaderamente somos. Vamos a analizar nuestra sección, la irrealidad del pecado. ¿Qué dice? Esa atracción de la culpabilidad que reside en el pecado no reside en el error. El pecado volverá a repetirse por la razón de esta atracción de la culpabilidad. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión, pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado, que es justamente cuando tú quieres hacer culpable al otro, cuando quieres condenar, cuando te la pasas haciendo juicios, ahí todavía estás creyendo en el pecado. Dice, la culpabilidad todavía le llama a tu mente. Esta le oye y por supuesto que la desea ardientemente, se deja cautivar por su enfermiza atracción voluntariamente. Dice, el pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que siempre será deseable. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, esa idea de culpabilidad perversa, dice, siempre la desearás. Y si solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo, que es en lo que se basa el ego. En ese miedo, en esa venganza, ¿no? En ese conflicto. Dice, el ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es al amor y no al miedo. El pecado siempre invoca al miedo. El amor siempre invoca al amor. Dice, el ego lleva el pecado ante el miedo, exigiendo castigo. Mas este castigo no es sino una forma de proteger esa culpabilidad, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente, que es cuando nos metemos en el rollo de condenar, ¿no? El castigo es siempre el gran protector del pecado, recuérdalo. El que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad, de acuerdo a lo que dice el ego. Y lo que es verdad no puede sino ser eterno y se seguirá repitiendo sin cesar, pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. Fíjate cómo es esta combinación de mensajes, ¿no? Esto que yo considero que es un castigo, lo considero que es la verdad y se sigue repitiendo porque al final creo que es eterno. Pero en realidad no es así. Estás viendo un mundo que no es real. Un error, en cambio, dice, no es algo atractivo. Lo que ves claramente como una equivocación deseas que se corrija. A veces un pecado se comete una y otra vez con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder ese atractivo a la culpabilidad. Mas de pronto cambia su condición, de modo que de ser un pecado pasa a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Seguirás creyendo en el pecado, si no, tan solo verás la corrección. En ese caso, no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección. Fíjate bien, eso no supone realmente un cambio de percepción, pues el pecado y no el error es el que exige castigo. El pecado es el que pertenece al mundo del ego, no al mundo de Dios. El Espíritu Santo no puede castigar el pecado. Reconoce los errores y su deseo es corregirlos todos tal como Dios le encargó que hiciesen. No conoce el pecado, ni tampoco puede ver errores que no puedan ser corregidos. Pues fíjate bien, si el Espíritu Santo no conoce el pecado, no puede corregir esos pecados porque realmente no existen. Entonces,
la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Dice, lo único que el error pide es corrección. Eso es todo. Hay que corregir nuestra percepción, nuestra mente. Lo que pide castigo realmente no está pidiendo nada, porque eso no pertenece a Dios. Todo error es necesariamente una petición de amor, un llamado de amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta? Una petición de ayuda que no quieres que sea oída y por lo tanto que se queda sin contestar, porque obviamente Dios no conoce el pecado. Dios solo sabe de errores y por lo tanto esos son los que van a ser corregidos. En el tiempo, el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En esto comparte su visión, mas no comparte su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en la eternidad. Cuando la corrección se completa, cuando le has pedido al Espíritu Santo que te ayude a corregir tu percepción, tu mente. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y más allá de él. No podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. En el error sí puedes creer. Este puede ser corregido por la mente, definitivamente. Pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta esa percepción. Si la mente no obedece, se le juzga como desquiciada. De ese modo la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. Fíjate dónde te atora el ego, en el miedo, en el conflicto. Este cambio tan solo es un instante, un momento. Que si tú le pides al Espíritu Santo, acuérdate, tienes que estar dispuesto para poder hacer ese cambio. Y nos dice, cuando te sientas tentado de pensar que el pecado es real, por favor recuerda esto. Si el pecado es real, ni tú ni Dios lo serían. Ni tú ni Dios serían reales. Si la creación es extensión, el creador tendría que haberse extendido a sí mismo, y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. No puede ser. Si el pecado es real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tendrá que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal, la dualidad, el juicio. En una parte ser cuerdo y en otra parte ser demente. Pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. Fíjate bien. ¿No te sería más fácil creer que has estado equivocado de creer esto? Porque Dios no es esto. Dios no te castiga, Dios no te condena, no te hace sentir culpable. Somos nosotros desde nuestra mente del ego que culpabilizamos, condenamos, juzgamos, criticamos, ¿sale? Pero Dios no, Dios es una energía pura, perfecta, llena de amor, llena de abundancia, de salud. Él no conoce de todas estas carencias, estas energías que por supuesto corresponden a lo contrario a lo que es Él. Dice, mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva la culpabilidad y considerando el pecado como algo de inestimable valor. Ya hablamos del cuerpo, ya hablamos que el cuerpo realmente no se puede unir. Puede estar pegado uno del otro, pero realmente no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Por lo tanto, tienes que corregir tu mente. La creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en la que prueba la separación que parece abundar por todas partes. Así Dios y su creación parecen estar separados y haber sido derrocados. El pecado demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él, ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios,
ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecerle su creación a su conquistador. ¿Esto sería humildad o demencia?, nos pregunta. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios se va a postrar ante el ego? ¿Tú crees que Dios tendría que hacerlo? ¿Sí? Estamos hablando de esta parte de arrogancia del ego, pero que te hace creer en el pecado, en la culpabilidad. Si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación. En ese caso habría un poder que trascendería al de Dios, un poder capaz de fabricar otra voluntad que puede atacar y derrotar su voluntad, así como conferirle a su hijo otra voluntad distinta de la suya y más fuerte. Cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente, opuesta a la suya y en eterna oposición a Él y a las demás. Tu relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que eso es imposible. Esa relación santa, ese instante santo, conectarte con el Espíritu Santo para demostrar que esto no puede ser. El cielo le ha sonreído y en su sonrisa de amor, la creencia en el pecado se ha desvanecido, ha sido erradicada. Todavía lo ves porque no te has dado cuenta de que sus cimientos han desaparecido. Su fuente ya ha sido eliminada, el ego ha desaparecido y solo puedes abrigarlo por un breve periodo de tiempo antes de que desaparezca del todo. Lo único que queda es el hábito de buscarlo, esa rutina. Pero realmente cuando tú recuerdas quién eres, cuando te conectas con lo que eres, el ego desaparece. Y si sin embargo contemplas con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada, no seguirás viendo el pecado por mucho más tiempo. En la nueva percepción, la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. El pecado ya no existe. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que ésta los sane y no para que los oculte. Mostrárselos al Espíritu Santo. Serás curado del pecado y de todas sus atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano y lo ayudarás a superar sus errores, a liberarlo jubilosamente de la creencia en el pecado. Porque si tú dejas de creer en el pecado, inmediatamente el otro deja de creer también. En el instante santo verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano. Derramarás luz sobre él en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido. El amor se comparte, se extiende. Pues el pecado no puede prevalecer con una unión que el cielo ve con beneplácito. Tu percepción sanó en el instante santo en que el cielo te lo dio. Olvídate de lo que has visto. Eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Las barreras que impiden el paso del cielo desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti que eras ciego se te ha concedido la visión y ahora puedes ver ese reino de Dios, ese cielo. No busques lo que ha sido eliminado, sino busca la gloria que ha sido restituida para que tú la veas, que siempre ha estado ahí. Mira a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que tú veas en tu hermano y no permitas que el pecado vuelva a cegar tus ojos. El pecado te mantendría separado de Él, pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como te ves a ti mismo. Ama al otro como te amas a ti mismo. Su relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están fatigados pueden venir a descansar. En ella se encuentra el descanso que les espera a todos después de la jornada y gracias a vuestra relación todos se encuentran más cerca de ese descanso. Cuando tú has entregado esta relación especial al Espíritu Santo, la has puesto en sus manos, en ese momento ya te empiezas a sanar, ya te empiezas a conectar con lo que verdaderamente eres desde tu esencia. Empiezas a ver a tu hermano, esa oportunidad de conectarte con el amor, esa oportunidad de salvar la brecha de separación que el ego ha impuesto entre ustedes. Empiezas a conectarte realmente con lo que te corresponde por derecho divino. Ya es tiempo, ya es momento de dejar a un lado al cuerpo, al pecado, a la mente del ego. Ya es momento de que te reconozcas, te realinees a la voluntad divina y te permitas conectar con lo que verdaderamente eres para que puedas manifestarlo en cada paso que das
para ti y para todos los que están a tu alrededor. Espero haya quedado claro, te mando un súper abrazo y nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.